Bienvenidos nuevamente. En esta ocasión, continuamos con la segunda parte de la lectura de Burlar al Diablo de Napoleon Hill, un libro que nos guía a través del conocimiento profundo sobre cómo vencer nuestros miedos y alcanzar nuestras metas. Seguiremos explorando sus enseñanzas clave, desglosando cada capítulo para un análisis más detallado. Te invitamos a seguir este viaje con nosotros, activar la campanita para no perderte nuestras próximas entregas. Si disfrutas de este contenido, tu apoyo es invaluable. También estamos ansiosos por saber qué otros libros te gustaría escuchar. Acompáñanos en esta nueva etapa y sigamos descubriendo juntos. Burlar al Diablo, secretos desde la cripta. Napoleon Hill, capítulo 4, vagando con el diablo. Entrevistador: cuénteme primero sobre su truco más ingenioso, aquel que utiliza para atrapar al mayor número de personas. Diablo: si me obligas a entregar este secreto, significará mi pérdida de millones de personas que aún viven y miles de millones que aún no nacen. Te suplico que me permitas pasar por alto esta pregunta. Entrevistador: así que Su Majestad, el Diablo, le teme a una humilde criatura atada a la tierra. ¿Es correcto? Diablo: no está bien, pero es correcto. No tienes derecho a robarme mi herramienta profesional más necesaria. Por millones de años he dominado a las criaturas atadas a la tierra a través del miedo y la ignorancia. Ahora vienes y evitarás que utilice estas herramientas al obligarme a decir cómo las utilizo. ¿No te das cuenta de que me obligarás a soltar a aquellos que presten atención a esta confesión que me estás forzando a dar? ¿No tienes piedad? ¿No tienes sentido del humor? ¿No tienes espíritu deportivo? Entrevistador: deje de andarse con rodeos y comience a confesar. ¿Quién es usted para pedirle clemencia a quien destruiría si pudiera? ¿Quién es usted para hablar de espíritu deportivo y de sentido del humor? Usted, quien, mediante su propia confesión, ha preparado un infierno en vida sobre la tierra, en donde castiga a personas inocentes a través de sus miedos y su ignorancia. En cuanto a que me dedique a mis asuntos, es justamente lo que estoy haciendo al obligarlo a decir cómo controla a las personas a través de sus propias mentes. Mi asunto, si puede llamarse asunto, es ayudar a abrir las puertas de las prisiones autoerigidas y en las que hombres y mujeres están confinados debido a los miedos que ha implantado usted en sus mentes. Nota de Charón: el señor atado a la tierra tiene el poder de obligar al diablo a contestar sus preguntas. Su propio conocimiento sobre el pensamiento independiente y la falta de temor fueron sus armas para forzar esta confesión. Diablo: mi principal arma sobre los seres humanos consiste de dos principios secretos mediante los cuales gano el control de sus mentes. Hablaré primero del principio del hábito, a través del cual entro silenciosamente en la mente de las personas. Al trabajar a través de este principio, implanto el hábito. Desearía poder evitar utilizar esta palabra, de vagar. Cuando una persona comienza a vagar sobre cualquier tema se dirige justo hacia las puertas de lo que ustedes, atados a la tierra, llaman infierno. Entrevistador: describa todas las formas en las que induce a las personas a vagar. Defina la palabra y díganos exactamente a qué se refiere. Diablo: puedo definir mejor la palabra vagar diciendo que las personas que piensan por sí mismas nunca divagan, mientras que aquellas que piensan poco o nada por sí mismos son indecisas. Un vagabundo es aquel que permite ser influenciado y controlado por circunstancias externas. Preferiría dejarme ocupar su mente y pensar por él en lugar de tomarse la molestia de pensar por sí mismo. Un vagabundo es aquel que acepta cualquier cosa que la vida le arroje sin protestar ni combatir. No. Sabe lo que quiere de la vida y pasa su tiempo obteniendo solo eso. El diablo dice: un vagabundo es aquel que permite ser influido y controlado por circunstancias externas. Un vagabundo tiene muchas opiniones, pero no son propias. Muchas de ellas se las doy yo. Un vagabundo es aquel que mentalmente es muy perezoso para utilizar su propio cerebro. Por esa razón yo puedo tomar el control del pensamiento de las personas y plantar mis propias ideas en sus mentes. Entrevistador: creo entender lo que es un vagabundo. Hábleme sobre los hábitos precisos de las personas mediante los cuales los induce a vagar por la vida. Comience por decirme cuándo y cómo obtiene primero el control de la mente de una persona. Diablo: mi control sobre la mente de un ser humano lo obtengo mientras la persona es joven. Algunas veces implanto las bases antes de que el dueño nazca. Esto lo hago manipulando la mente de los padres. Algunas veces voy más allá y preparo a las personas para mi control a través de lo que ustedes, atados a la tierra,
llaman herencia física. Por lo tanto, verás que tengo dos aproximaciones a la mente de una persona. Entrevistador, sí. Continúe y describa estas dos puertas por las que entra y controla las mentes de los seres humanos. Diablo, tal y como lo he dicho, ayudo a traer a tu mundo a personas con cerebros débiles concediéndoles, antes de nacer, la mayor cantidad posible de debilidad de sus ancestros. Ustedes le llaman a este principio herencia física. Después de que las personas nacen, utilizo lo que ustedes, atados a la tierra, llaman ambiente, como un medio para controlarlas. Aquí es donde el principio del hábito hace su aparición. La mente no es más que la suma total de nuestros hábitos. Uno a uno, entro en la mente e implanto los hábitos, los cuales llevan finalmente a mi absoluto dominio de la mente. Entrevistador, hábleme sobre los hábitos más comunes mediante los cuales controla las mentes de las personas. Diablo, ese es uno de mis trucos más ingeniosos. Entro en las mentes a través de pensamientos que creen propios. Los más útiles para mí son el miedo, la superstición, la avaricia, la ambición, la lujuria, la venganza, la ira, la vanidad y la evidente pereza. A través de uno o más de estos trucos puedo entrar a cualquier edad, pero obtengo mejores resultados cuando me hago cargo de una mente mientras ésta es joven, antes de que su dueño haya aprendido a cerrar cualquiera de estas 9 puertas. Entonces puedo instalar hábitos que mantengan las puertas abiertas para siempre. Entrevistador, estoy comprendiendo sus métodos. Ahora volvamos al hábito de la indecisión. Díganos todo sobre ese hábito ya que dice que es su truco más ingenioso para controlar las mentes de las personas. Diablo, como lo dije antes, les enseño a las personas a vagar durante su infancia. Las induzco a vagar por la escuela sin saber la ocupación que desean seguir en la vida. Aquí atrapo a la mayoría de las personas. Los hábitos se relacionan. Vaga en una dirección y pronto estarás vagando en todas direcciones. También utilizo los hábitos ambientales para atrapar definitivamente a mis víctimas. Entrevistador, ya veo. Su tarea es entrenar a los niños en el hábito de la indecisión induciéndolos a pasar por la escuela sin metas ni objetivos. Ahora hábleme sobre algunos de sus otros trucos mediante los cuales provoca que las personas se conviertan en indecisos. Diablo, bueno. Mi segundo mejor truco para desarrollar el hábito de la indecisión es aquel que pongo en funcionamiento con la ayuda de padres, maestros de escuelas públicas y tutores religiosos. Te advierto que no me obligues a mencionar este truco. No reveles este truco. Si lo haces, serás repudiado por mis colaboradores que me ayudan a utilizarlo. Publicas esta confesión en forma de libro, tu libro será excluido de las escuelas públicas. Será condenado por la mayoría de los líderes religiosos. La mayoría de los padres se lo ocultarán a sus hijos. Los periódicos no se atreverán a ofrecer críticas. Millones de personas te odiarán por haberlo escrito. De hecho, a nadie le agradarás tú o tu libro, excepto a aquellos que piensan, y sabes que pocas personas de este tipo existen. Mi consejo es que me permitas pasar por alto la descripción de mi segundo mejor truco. Nota de Charón. El autor sabía que este punto de vista sería uno de los aspectos más controversiales de su libro. De hecho, su esposa estaba tan preocupada por cómo sería recibido, que le hizo prometerle que no lo publicaría. En realidad, es ahora, después de su muerte, que la familia ha consentido en compartirlo con el mundo. Te exhortaría a seguir los argumentos de Geo acerca del sistema de educación pública y los maestros religiosos y, entonces, tomar tu propia decisión. Entrevistador, así que, por mi propio bien, usted desea ocultar la descripción de su segundo mejor truco. A nadie le gustará mi libro excepto a aquellos que piensan, ¿eh? Muy bien, continúe y responda. Diablo, lamentarás esto, señor atado a la tierra, pero tú pagarás la broma. Por este error tuyo, desviarás la atención de mí hacia ti. Mis colaboradores, que son millones, se olvidarán de mí y te odiarán por descubrir mis métodos. Entrevistador, yo no importo. Dígame todo acerca de este segundo mejor truco con el cual induce a las personas a vagar con usted hasta el infierno. Diablo, mi segundo mejor truco no es para nada el segundo. Es el primero. Es el primero porque sin él jamás podría controlar las mentes de los jóvenes. Los padres, maestros de escuela,
Los tutores religiosos y muchos otros adultos sin saber sirven a mi propósito ayudándome a destruir en los niños el hábito de pensar por sí mismos. Cumplen con su tarea de varias maneras, sin sospechar nunca lo que le están haciendo a la mente de los niños ni la verdadera causa de sus errores. Nota de Charón. ¿Alguna vez has escuchado a un padre terminar la frase de un hijo? ¿O has visto a un padre terminar la tarea de su hijo? Piensa en el proyecto de ciencia de un niño, por ejemplo. Recuerda esas ferias de la ciencia en la escuela donde era obvio que los niños habían recibido mucha ayuda externa. Mamá y papá quizás debieron de haber ayudado, pero en el fondo saben que su hijo lo agradece y reconoce lo maravillosos padres que son. ¿Cierto? En realidad, el niño puede pensar, ¿para qué me molesto? Al final, esto destruirá la confianza del niño en sí mismo. Al permitir que los hijos se hagan cargo, desarrollarán el hábito de pensar por sí mismos. Entrevistador, apenas puedo creerle, Su Majestad. Siempre he creído que los mejores amigos de los niños son los que están más cerca de ellos, sus padres, sus maestros de escuela y sus tutores religiosos. ¿Dónde buscarían los niños una orientación confiable si no es con aquellos que están a su cargo? Diablo, ahí es donde mi ingenio hace su aparición. Es la explicación exacta sobre cómo controlo al 98% de las personas en el mundo. Me apropio de las personas durante su juventud, antes de que ellas se apropien de sus mentes, utilizando a aquellos que están a su cargo. En especial necesito la ayuda de aquellos que instruyen a los niños en el aspecto religioso porque es aquí donde destruyo el pensamiento independiente e inicio a las personas en el hábito de la indecisión, confundiendo sus mentes con ideas ambiguas sobre un mundo del que no saben nada. Es aquí también donde planto en las mentes de los niños el mayor de todos los miedos, el miedo al infierno. Entrevistador, comprendo cómo le resulta fácil asustar a los niños amenazándolos con el infierno, pero, ¿cómo sigue haciendo que le teman a usted y a su infierno cuando crecen y aprenden a pensar por sí mismos? Diablo, los niños crecen, pero no siempre aprenden a pensar por sí mismos. Una vez que atrapo la mente de un niño a través del miedo, debilito la capacidad de ese niño para razonar y pensar por sí mismo, y esa debilidad acompaña al niño toda la vida. Entrevistador, ¿no es eso tomar injusta ventaja de un ser humano, contaminando su mente antes de que entre en total posesión de ella? Diablo, todo lo que me sea útil para lograr mis fines es justo. No tengo limitaciones tontas como el bien y el mal. La supremacía está bien para mí. Utilizo cada debilidad humana para ganar y mantener el control de sus mentes. Entrevistador, entiendo su diabólica naturaleza. Ahora volvamos a sus métodos para inducir a la gente a vagar hacia el infierno aquí en la tierra. A partir de su confesión veo que se hace cargo de los niños mientras sus mentes son jóvenes y flexibles. Dígame más acerca de cómo utiliza a los padres, a los maestros y a los tutores religiosos para hacer que las personas deambulen. Diablo, uno de mis trucos favoritos es coordinar los esfuerzos de padres y tutores religiosos para que trabajen juntos en ayudarme a destruir el poder de los niños de pensar por sí mismos. Utilizo a muchos tutores religiosos para socavar el valor y el poder de pensamiento independiente de los niños, enseñándoles a temerme, pero utilizo a los padres para que ayuden a los tutores religiosos en esta mi principal labor. Entrevistador, ¿cómo ayudan los padres a los tutores religiosos a destruir el poder de sus hijos de pensar por sí mismos? Nunca escuché tal monstruosidad. Diablo, llevo a cabo esto a través de un truco muy ingenioso. Provoco que los padres les enseñen a sus hijos a creer, igual que ellos, los padres, creen, en conexión con la religión, la política, el matrimonio y otros temas importantes. De esta forma, como puedes ver, al ganar el control de la mente de una persona puedo fácilmente perpetuar el control provocando que esa persona me ayude a fijarlo en las mentes de sus hijos. Entrevistador, ¿de qué otras maneras utiliza usted a los padres para convertir a sus hijos en indecisos? Diablo, provoco que los niños se conviertan en indecisos siguiendo el ejemplo de sus padres, a muchos de los cuales ya he atrapado y confinado eternamente a mi causa. En algunas partes del mundo domino las mentes de los niños y doblego su fuerza de voluntad exactamente de la misma manera en que los hombres quebrantan y doblegan a los animales de poca inteligencia. No hay diferencia alguna para mí sobre cómo se doblega la voluntad de un niño, mientras ésta le tema a algo. Entraré en su mente a través de ese miedo y limitaré el poder del niño a pensar de manera independiente. Nota de Charón.
El diablo entrará en la mente de un niño a través del miedo y después limitará su poder de pensar de manera independiente. Puedo recordar a muchos tutores religiosos que tuve en el pasado y de inmediato los divido en tutores basados en el miedo y tutores basados en la fe. De hecho, sigo sintiendo escalofríos al revivir los fatalismos de algunos de los sermones basados en el miedo que experimenté de niña. En contraste, recuerdo el edificante sentimiento de esperanza y valor de los sermones basados en la fe. Las palabras sabias de Geo ciertamente me suenan verdaderas. ¿Acaso el miedo paraliza entonces el pensamiento independiente? Entrevistador, pareciera que se desviara usted de su camino para evitar que las personas piensen. Diablo, sí. El pensamiento certero es la muerte para mí. No puedo existir en las mentes de aquellos que piensan de manera certera. No me importa que las personas piensen, mientras lo hagan en términos de temor, desánimo, desesperanza y destrucción. Cuando comienzan a pensar en términos constructivos de fe, valor, esperanza y certidumbre de propósitos, de inmediato se convierten en aliados de mi oposición y por lo tanto una pérdida para mí. Entrevistador, estoy comenzando a entender cómo es que usted gana el control de las mentes de los niños a través de la ayuda de sus padres y de los tutores religiosos, pero no veo cómo los maestros de escuela le ayudan en esta detestable labor. Diablo, los maestros de escuela me ayudan a obtener el control de las mentes de los niños, no con lo que les enseñan, sino con lo que no les enseñan. Todo el sistema escolar público está tan controlado, que ayuda a mi causa, enseñándoles casi todo excepto cómo utilizar su propia mente y pensar de manera independiente. Vivo con el temor de que algún día alguna persona valiente modifique el actual sistema de enseñanza escolar y le aseste un golpe mortal a mi causa permitiendo que los estudiantes se conviertan en los instructores, utilizando a aquellos que ahora sirven como maestros solo como guías que ayuden a los niños a establecer formas y medios de desarrollar sus propias mentes desde el interior. Cuando este tiempo llegue, los maestros de escuela ya no pertenecerán a mi equipo. Nota de Charón. Aquí está la esencia de la crítica de Geo acerca de la educación pública, escrita nuevamente en 1938. ¿Concuerdas con él? Piensa en los niños pequeños del jardín de niños y primer grado. Son entusiastas y se ofrecen como voluntarios para todo, levantando sus manos emocionados por aprender. Ahora avanza 10 años y piensa en esos mismos niños como estudiantes de secundaria. Los que se sientan hasta el fondo de la clase, sin hacer nunca contacto visual con los adultos y sin ofrecerse nunca como voluntarios ni hacer preguntas. Se han desvinculado del proceso de aprendizaje. ¿Qué les sucedió a estos niños? 10 años de educación pública. Ellos perciben que si cometen un error, se verán sujetos al ridículo y a las burlas. Así que dejan de participar para protegerse. Se les enseña que la solución a todos los problemas y conflictos no está en sus manos ni en su mente, sino en las del maestro, los representantes de la autoridad. Actuar de manera independiente frente al conflicto provoca una inmediata amonestación y represalia por parte del maestro. Los niños son desanimados a pensar de manera independiente y son adoctrinados con la idea de que son incapaces de resolver sus problemas. Si bien existen muchos maestros de excelencia, la crítica de Geo parece válida por la situación de la educación hoy en día. Si estás de acuerdo con Geo, ¿qué crees que podemos hacer al respecto? Algo que debemos de hacer es buscar esos maestros y esas escuelas que promueven el pensamiento independiente de sus estudiantes y aplaudirles su valor. Entrevistador, tenía la impresión que el objetivo de toda escuela era ayudar a los niños a pensar. Diablo, ese puede ser el objetivo de la enseñanza, pero el sistema, en la mayoría de las escuelas en el mundo no lleva a cabo ese objetivo. A los estudiantes se les enseña, no a desarrollar y utilizar sus propias mentes, sino a adoptar y utilizar los pensamientos de otros. Este tipo de enseñanza destruye la habilidad del pensamiento independiente, excepto en los casos raros en que los niños confían tan definitivamente en su propia fuerza de voluntad que se rehúsan a permitir que otros piensen por ellos. El pensamiento certero es asunto de mi oposición, no mío. Entrevistador, ¿qué relación, si es que existe alguna, tiene su oposición con los hogares, las iglesias y las escuelas? Su respuesta a esta pregunta será interesante. Diablo, aquí es donde hago uso de otros de mis trucos ingeniosos. Provoco que parezca que todo lo que hacen los padres, los maestros y los tutores religiosos está siendo hecho por mi oposición. Esto desvía la atención de mí mientras manipulo las mentes de los jóvenes.
Cuando los tutores religiosos intentan enseñarles a los niños las virtudes de mi oposición, generalmente lo hacen a través del miedo al mencionarles mi nombre. Es todo lo que pido de ellos. Enciendo la llama del miedo en tales proporciones que destruya el poder del niño a pensar acertadamente. En las escuelas públicas los maestros prosiguen mi causa manteniendo a los niños tan ocupados, atiborrando sus mentes con información sin importancia, que no tienen oportunidad de pensar acertadamente ni de analizar correctamente aquello que sus maestros les enseñan. Entrevistador: ¿afirma que todos aquellos que están atrapados por el hábito de la indecisión están a favor de su causa? Diablo, no. La indecisión es solo uno de mis trucos a través de los cuales domino el poder del pensamiento independiente. Antes de que un vagabundo sea de mi propiedad, debo motivarlo y atraparlo con otro truco. Te hablaré de este otro truco después de que termine de describir mis métodos para convertir a las personas en vagabundas. Entrevistador: ¿quiere decir que tiene un método mediante el cual puede hacer que las personas vaguen tan lejos de la autodeterminación que nunca puedan salvarse a sí mismas? Diablo, sí, un método definitivo, y tan efectivo que nunca falla. Entrevistador: ¿puedo entender que afirma usted que su método es tan poderoso que su oposición no puede reclamar a aquellos a quienes usted ha atrapado de manera permanente a través de la indecisión? Diablo, afirmo justamente eso. ¿Acaso piensas que controlaría a tanta gente si mi oposición pudiera impedirlo? Nada puede evitar que controle a las personas excepto las personas mismas. Nada puede detenerme excepto el poder del pensamiento certero. Las personas que piensan acertadamente no divagan sobre cualquier tema. Reconocen el poder de su propia mente. Además, toman el control de ese poder y no se lo entregan a ninguna persona ni influencia. Entrevistador: continúe y dígame más acerca de los métodos mediante los cuales hace que las personas vaguen hacia el infierno con usted. Diablo: provoco que las personas divaguen sobre cualquier tema a través de lo cual puedo controlar el pensamiento y las acciones independientes. Toma el tema de la salud, por ejemplo. Yo provoco que casi todas las personas coman demasiado y el tipo inadecuado de alimentos. Esto provoca indigestión y destruye el poder de pensar de manera certera. Si las escuelas públicas y las iglesias les enseñaran a los niños más sobre la adecuada alimentación, le harían a mi causa un daño irreparable. Matrimonio: provoco que hombres y mujeres divaguen hacia el matrimonio sin un plano objetivo diseñado para convertir la relación en armonía. Este es uno de mis métodos más efectivos para inducir a las personas en el hábito de la indecisión. Provoco que las parejas discutan entre sí por cuestiones de dinero, por la educación de sus hijos. Los implico en controversias desagradables sobre las relaciones íntimas y en desacuerdo sobre las amistades y las actividades sociales. Los mantengo tan ocupados echándose la culpa uno al otro que nunca tienen tiempo para hacer nada más el tiempo suficiente para romper el hábito de la indecisión. Ocupación: les enseño a convertirse en indecisos haciendo que abandonen la escuela por el primer trabajo que encuentran, sin una meta o propósito definido, excepto para ganar lo suficiente para sobrevivir. A través de este truco mantengo a millones de personas con el miedo a la pobreza durante toda su vida. A través del miedo los conduzco lenta pero certeramente hasta el punto en el que ningún individuo ha podido romper el hábito de la indecisión. Ahorros: provoco que las personas gasten dinero libremente y ahorren escasamente o nada, hasta que tomo el control total sobre ellas a través de su miedo a la pobreza. Ambiente: provoco que las personas entren en un ambiente inarmónico y desagradable en el hogar, en sus lugares de trabajo, en la relación con sus parientes y conocidos, y que permanezcan ahí hasta que los reclamo a través del hábito de la indecisión. Pensamientos dominantes: provoco que las personas adopten el hábito de tener pensamientos negativos. Listo lleva acciones negativas e implica a las personas en controversias y llena su mente de miedos, preparando el camino para que yo entre y controle su mente. Al entrar lo hago atrayendo a las personas a través de pensamientos negativos que ellas tornan como propios. Planto en su mente las semillas del pensamiento negativo a través del púlpito, de los periódicos, de las películas, de la radio y de otros métodos populares que les son agradables a la mente. Provoco que las personas me permitan pensar por ellas porque son demasiado perezosas y demasiado apáticas para pensar por sí mismas. Entrevistador: concluyo, por lo que usted dice, que la indecisión y la desidia son lo mismo. ¿Es verdad? Diablo, sí, es correcto. Cualquier hábito que provoque nuestra desidia evitar que lleguemos a una decisión definitiva,
lleva al hábito de la indecisión. El diablo dice, provoco que las personas me permitan pensar por ellas porque son demasiado perezosas y demasiado apáticas para pensar por sí mismas. Nota de Charón, pereza más apatía igual a desidia igual a vagancia. Esto describe a un verdadero vagabundo, como lo define Hell. Habiendo sido una verdadera desidiosa la mayor parte de mi vida, esto me llega muy de cerca. Me gusta utilizar la excusa de que trabajo mejor bajo presión, pero eso es todo lo que es, una excusa para mi desidia. ¿Puedes pensar en ejemplos de tu propia vida donde la pereza y la apatía te han desviado de tu camino al éxito? ¿En donde una oportunidad se ha escurrido entre tus dedos por haber sido demasiado lento para aprovecharla a tiempo? Entrevistador, ¿el hombre es la única criatura que divaga? Diablo, sí. Todas las demás criaturas se mueven en respuesta a las leyes definitivas de la naturaleza. El hombre mismo desafía las leyes de la naturaleza y divaga a voluntad. Todo lo que se encuentra fuera de la mente de los hombres está controlado por mi oposición, por leyes tan definitivas que la indecisión es imposible. Yo controlo la mente de los hombres simplemente por su hábito de indecisión, el cual es simplemente otra forma de decir que controlo la mente de los hombres solo porque se rehúsan o se niegan a controlar y utilizar sus propias mentes. Entrevistador, esto se está convirtiendo en una materia muy profunda para un simple ser humano. Volvamos a la discusión de algo menos abstracto. Por favor dígame cómo es que este hábito de la indecisión afecta a las personas en el diario caminar por la vida y dígalo en términos que una persona común pueda comprender. Diablo, preferiría mantener esta entrevista entre las estrellas. Entrevistador, sin duda, eso lo salvaría de ser expuesto. Pero volvamos a la Tierra. Dígame qué es lo que la indecisión nos está haciendo a nosotros como nación, aquí en los Estados Unidos. Diablo, francamente debo decirte también que odio a los Estados Unidos como solo el diablo puede hacerlo. Entrevistador, eso es interesante. ¿Cuál es la causa de este odio? Diablo, la causa nació el 4 de julio de 1776, cuando 56 hombres firmaron un documento que destruía mis posibilidades de controlar a la nación. Ustedes conocen ese documento como la Declaración de Independencia. Si no hubiese sido por la influencia de ese maldito documento, ahora tendría a un dictador dirigiendo al país y yo eliminaría este derecho a la libre expresión y el pensamiento independiente que amenazan mi control sobre la tierra. Entrevistador, debo entender, por lo que dice, que los países que son controlados por dictadores autoerigidos pertenecen a su club. Diablo, no existen los dictadores autoerigidos. Yo los proclamo a todos. Es más, yo los manipulo y dirijo su trabajo. Los países que son dirigidos por dictadores saben lo que quieren y lo toman a la fuerza. Mira lo que he hecho a través de Mussolini en Italia. Mira lo que estoy haciendo a través de Hitler en Alemania. Mira lo que estoy haciendo a través de Stalin en Rusia. Mis dictadores dirigen esos países para mí porque las personas han sido atrapadas a través del hábito de la indecisión. Mis dictadores no divagan. Es por eso que dirigen para mí a los millones de personas que están bajo su control. Entrevistador, ¿qué sucedería si Mussolini, Stalin y Hitler se convirtiesen en traidores y lo desobedecieran a usted y a su mandato? Diablo, eso no sucederá porque los tengo muy bien sobornados. Le pago a cada uno de ellos con la concesión de su propia vanidad, haciéndoles creer que actúan por su propia cuenta. Este es otro de mis trucos. Entrevistador, volvamos a los Estados Unidos y conozcamos algo de lo que está usted haciendo para iniciar a las personas en el hábito de la indecisión. Diablo, ahora mismo estoy preparando el terreno para una dictadura sembrando las semillas del miedo y la incertidumbre en la mente de las personas. Entrevistador, ¿a través de quién está llevando a cabo su tarea? Diablo, principalmente a través del presidente. Estoy destruyendo su influencia con las personas provocando que divague sobre el asunto de un acuerdo laboral entre patrones y empleados. Si puedo lograr que divague un año más, tendrá tan poca credibilidad, que podré entregarle el país a un dictador. Si el presidente continúa divagando, terminaré con la libertad personal en los Estados Unidos tal como la destruye en España, Italia, Alemania e Inglaterra. Nota de Charón, en 1938, cuando Bell escribía este manuscrito, el presidente era Franklin D. Roosevelt. Los comentarios del diablo se aplican a la actualidad. ¿Crees que Bell escribiría las mismas,
¿Palabras hoy que como lo hizo hace 70 años? Entrevistador, lo que usted dice me lleva a la conclusión de que la indecisión es una debilidad que inevitablemente termina en fracaso, ya sea entre los individuos o las naciones. ¿Es esa su afirmación? Diablo, la indecisión es la causa más común del fracaso en cada paso de la vida. Puedo controlar a todo aquel que puedo inducir a formar el hábito de la indecisión sobre cualquier tema. Existen dos razones para esto. Primero, el indeciso es simplemente como masa en mis manos para ser moldeada en cualquier forma que yo quiera, ya que la indecisión destruye el poder de iniciativa en un individuo. Segundo, el indeciso no puede recibir ayuda de mi oposición porque a ésta no le atrae algo tan dócil e inútil. Entrevistador, ¿es por eso que unas cuantas personas son acaudaladas mientras que la mayoría son pobres? Diablo, esa es exactamente la razón. La pobreza, al igual que la enfermedad, es un padecimiento contagioso. La encuentras siempre entre los indecisos, nunca entre aquellos que saben lo que quieren y están decididos a obtenerlo. Quizás signifique algo para ti si desvío tu atención al hecho de que los que no divagan, y que no controlo, y aquellos que poseen la mayor parte de la riqueza en el mundo, resultan ser las mismas personas. Entrevistador, siempre había sabido que el dinero era la raíz de todo mal. Que el pobre y el humilde heredarán el paraíso, mientras que el acaudalado pasaría a sus manos. ¿Qué tiene que decir a esa afirmación? Nota de Charón. La frase actual habla del amor al dinero, no del dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y Timoteo 6:10 Diablo. Los hombres que saben cómo obtener las cosas materiales de la vida por lo general saben también cómo mantenerse lejos de las manos del diablo. La habilidad para adquirir cosas es contagiosa. Los indecisos no adquieren nada excepto aquello que nadie más desea. Si más personas tuviesen metas más definidas y deseos más fuertes por las riquezas materiales y espirituales, yo tendría menos víctimas. Entrevistador, asumo entonces, por lo que dice, que usted no afirma tener una camaradería con los líderes industriales. Evidentemente no son amigos suyos. Diablo, amigos míos. Te diré qué tipo de amigos míos son. Ellos han ceñido a todo el país con buenos caminos, fundiendo en cercana comunión a las personas tanto de la ciudad como del campo. Han convertido el mineral en acero, con el que han construido las estructuras de enormes rascacielos, han explotado la energía eléctrica y la han convertido en miles de aplicaciones, todas diseñadas para darle al hombre tiempo para pensar. Han provisto, a través del automóvil, de transportación personal al ciudadano más humilde, brindándoles a todos la libertad para viajar. Han provisto a cada hogar de noticias instantáneas de lo que está sucediendo en todas partes del mundo a través de la radio. Nota de Charón, y ahora la televisión, el smartphone, los satélites e Internet. Han erigido bibliotecas en cada ciudad, pueblo y aldea y las han llenado de libros, brindándoles a todos aquellos que leen, una completa reseña del conocimiento más útil que la humanidad ha reunido a partir de sus vivencias. Le han otorgado al ciudadano más humilde el derecho de expresar su propia opinión con respecto a cualquier tema, en cualquier momento, en cualquier lugar, sin temor a ser molestados, y se han encargado de que todo ciudadano pueda ayudar a crear sus propias leyes, recaudar sus propios impuestos y dirigir su propio país a través del voto. Estas son solo algunas de las cosas que los líderes industriales han hecho para brindarle a todo ciudadano el privilegio de convertirse en un no indeciso. ¿Acaso crees que estos hombres han ayudado a mi causa? Entrevistador, ¿quiénes son algunos de estos actuales no indecisos sobre los que no tiene usted control? Diablo, no tengo control sobre ningún no indeciso, en la actualidad o en el pasado. Yo controlo al débil, no a aquellos que piensan por sí mismos. Entrevistador, continúe y describa a un típico indeciso. Haga su descripción punto por punto, de tal forma que pueda yo reconocer a un indeciso al verlo. Diablo, lo primero que percibirás en un indeciso es su total ausencia de objetivos en la vida. Será perceptible por su falta de confianza en sí mismo. Nunca hará algo que requiera pensar y esforzarse. Gasta todo lo que gana y más, si puede obtener un crédito. Se enfermará o se quejará de algún mal real o imaginario, invocando al cielo si sufre el menor dolor físico. Tendrá poca o nada de imaginación. Carecerá de entusiasmo y de iniciativa para comenzar algo a lo que no ha sido obligado y expresará llanamente su debilidad al tomar la línea de menor resistencia siempre que le sea posible.
Estará malhumorado y no tendrá control sobre sus emociones. Su persona carecerá de magnetismo y no atraerá a otras personas. Opinará sobre todo, pero no tendrá un conocimiento exacto de nada. Será especialista de todos los oficios, pero no será bueno en ninguno. Se negará a cooperar con aquellos que lo rodean, incluso con aquellos de quienes depende para alimentarse y albergarse. Cometerá el mismo error una y otra vez sin aprender nunca del fracaso. Será de mente estrecha e intolerante en todos los temas, listo para crucificar a aquellos que discrepen con él. Esperará todo de los demás, pero estará dispuesto a dar poco o nada a cambio. Iniciará muchas cosas pero no concluirá nada. Condenará en voz alta a su gobierno, pero nunca te dirá en definitiva cómo puede mejorar. Nunca tomará decisiones sobre algo si puede evitarlo, y si es obligado a decidir, se retractará en la primera oportunidad. Comerá demasiado y se ejercitará muy poco. Beberá licor si alguien más lo paga. Apostará si puede hacerlo a plazos. Criticará a aquellos que están logrando triunfar en su profesión. En resumen, el indeciso se esforzará más por no pensar de lo que otros se esfuerzan por ganarse la vida. Mentirá en vez de admitir su ignorancia en cualquier tema. Si trabaja para otros, los criticará a sus espaldas y los adulará en su cara. Entrevistador, me ha dado usted una descripción gráfica del indeciso. Por favor, describa ahora al no indeciso, de tal forma que pueda yo reconocerlo al verlo. Diablo, la primera señal de un no indeciso es esta. Siempre está ocupado en hacer algo determinado, a través de un plan bien trazado y que es definitivo. Tiene un objetivo mayor en la vida por el que está siempre trabajando, y muchos objetivos menores, los cuales lo llevan hacia su proyecto central. El tono de su voz, la agilidad de sus pasos, la chispa en su mirada, la rapidez de sus decisiones claramente lo señalan como una persona que sabe exactamente lo que quiere y que está decidida a obtenerlo, sin importar cuánto tiempo le lleve o qué precio debe pagar. Si le haces preguntas, te da respuestas directas y nunca cae en evasivas ni en subterfugios. Hace favores a los demás, pero acepta favores a cuentagotas o ninguno. Siempre se encontrará al frente si está en un juego o luchando en una batalla. Si no conoce las respuestas, lo dirá con franqueza. Tiene buena memoria y nunca ofrece excusar, por sus deficiencias. Nunca culpa a otros de sus errores, sin importar que merezcan la imputación. Solía ser conocido como una persona con iniciativa, pero en los tiempos modernos se le conoce como alguien echado para adelante. Lo encontrarás dirigiendo el negocio más grande de la ciudad, viviendo en la mejor calle, manejando el mejor automóvil y haciendo sentir su presencia donde quiera que se encuentre. Es una inspiración para todos aquellos que entran en contacto con su mente. La característica más distintiva del no indeciso es esta: posee una mente propia y la utiliza para todo propósito. El diablo dice, el no indeciso posee una mente propia y la utiliza para todo propósito. Nota de Charón, ¿puedes pensar en alguien que se ajuste a esta descripción? Es un no indeciso. Entrevistador, ¿acaso el no indeciso nace con alguna ventaja mental, física o espiritual que le es inaccesible al indeciso? Diablo, no. La principal diferencia entre el indeciso y el no indeciso es algo que les es accesible a ambos por igual. Es simplemente el derecho privilegiado de ambos a utilizar su propia mente y pensamientos por sí mismos. Entrevistador, ¿qué breve mensaje le enviaría al típico indeciso si deseara usted curarlo de este malvado hábito? Diablo, lo exhortaría a despertar y dar. Entrevistador, ¿dar qué? Diablo, alguna forma de servicio útil al mayor número de personas posible. Entrevistador, así que se supone que el no indeciso debe dar, ¿no es así? Diablo, sí, si es que espera recibir. ¿Y debe dar antes de recibir? Entrevistador, algunas personas dudan de su existencia. Diablo, yo no me preocuparía si fuese tú. Aquellos que están licios para desviarse del hábito de la indecisión, reconocerán la autenticidad de esta entrevista por la solidez de sus recomendaciones. Los otros no valen la pena el esfuerzo que requeriría convertirlos. Entrevistador, ¿por qué no intenta usted evitar que publique esta confesión que le estoy arrancando? Diablo, porque esa sería la mejor manera de garantizarte que la publicarás. Tengo un mejor plan que tratar de eliminar la publicación de mi confesión.
Te exhortaré a que sigas adelante con la publicación y después me sentaré a verte sufrir cuando alguno de mis fieles indecisos comience a ponerte las cosas candentes. No tendré que negar tu historia. Mis seguidores lo harán por mí, ya verás si no. Nota de Charón. Sabiendo que este libro no fue publicado durante más de 70 años después de haber escrito estas palabras, estoy intrigada y ansiosa por saber qué más revelará. Todavía queda mucha pólvora. Capítulo 5. La confesión continúa. Entrevistador. Si su confesión se detuviera justo aquí, su declaración sería convincente, pero afortunadamente para millones de sus víctimas que obtendrán su liberación gracias a su confesión, esta entrevista continuará hasta que me haya entregado el arma que finalmente lo contendrá de dominar a las personas a través de sus miedos y supersticiones. Recuerde, Su Majestad, su confesión apenas ha comenzado. Hasta que arranque de usted una descripción de los métodos mediante los cuales controla a las personas, lo obligaré también a entregar la fórmula con la que su control se puede interrumpir a voluntad. Es verdad que yo no permaneceré aquí el tiempo suficiente para vencerlo, pero la palabra difundida que dejo detrás de mí será imperecedera porque contendrá la verdad. Usted no teme la oposición de ningún individuo porque sabe que ésta será breve, sin embargo le teme a la verdad. Le teme a la verdad y a nada más porque, lenta pero definitivamente, le está otorgando a los seres humanos la liberación de cualquier tipo de miedo. Sin el arma del miedo, usted estaría indefenso y sería completamente incapaz de controlar a algún ser humano. ¿Cierto o falso? Nota de Charón. Es verdad que yo no permaneceré aquí el tiempo suficiente para vencerlo, pero la palabra difundida que dejo detrás de mí será imperecedera porque contendrá la verdad. Ciertamente Napoleón Hill murió en 1970 y este trabajo, que está siendo publicado en 2012, se ha vuelto imperecedero. Diablo, no tengo otra alternativa más que admitir que lo que dices es verdad. Entrevistador, ahora que nos entendemos mutuamente, prosigamos con su confesión. Pero antes de que continuemos, debo hacer un poco de presunción por mi cuenta, ahora que ya ha tenido usted su momento. Me limitaré a una pregunta, cuya pregunta me dará la satisfacción que deseo. ¿No es verdad que usted controla solo las mentes de aquellos que han permitido que el hábito de la indecisión se instale en ellos? Diablo, sí, es verdad. Ya he admitido esta verdad más de una docena de veces. ¿Por qué me atormentas repitiendo la pregunta? Entrevistador, existe poder en la repetición. Lo estoy obligando a repetir los puntos destacados de su confesión en las formas más distintas posibles de manera que sus víctimas puedan revisar esta entrevista y determinar su veracidad a través de sus propias experiencias. Con usted. Ese es uno de mis pequeños trucos. ¿Apruebas mi método? Diablo, ¿no podrías estarme tendiendo una trampa con el propósito de hacer mayor ostentación, o sí? Entrevistador, yo estoy haciendo las preguntas y usted está dando las respuestas. Prosiga y confiese por qué es usted incapaz de evitar que le arranque esta confesión a la fuerza. Deseo tener su confesión para apoyo y tranquilidad de sus víctimas a quienes intento liberar de su control desde el momento en que lean su confesión. Diablo, soy incapaz de influirte o controlarte porque has encontrado la entrada secreta a mi reino. Tú sabes que existo solo en la mente de aquellos que temen. Tú sabes que controlo solo a los indecisos que se rehúsan a utilizar sus propias mentes. Sabes que mi infierno está en la tierra y no en el mundo que surge después de la muerte. Y sabes también que los indecisos me abastecen del fuego que utilizo en mi infierno. Sabes que soy un principio o forma de energía que expresa el lado negativo de la materia y la energía, y que no soy una persona con una lengua bifurcada y un rabo en pico. Te has convertido en mi maestro porque has dominado todos tus miedos. Por último, sabes que puedes liberar a todas mis víctimas atadas a la tierra con las que tienes contacto, y esta noción definitiva es el golpe con el que puedes hacerme el mayor daño. No puedo controlarte porque has descubierto tu propia mente y te has hecho cargo de ella. Así pues, señor atado a la tierra, esa confesión debe alimentar tu vanidad hasta el punto de explosión. El diablo dice, no puedo controlarte porque has descubierto tu propia mente y te has hecho cargo de ella. Esta noción definitiva es el golpe con el que puedes hacerme el mayor daño. Entrevistador, ese último dardo era innecesario. El tipo de conocimiento que he utilizado para dominarte no se contamina con el vulgar placer en la vanidad. La verdad es lo único en el mundo que puede soportar el ridículo. Ahora continuemos con su confesión.
¿Qué hay de malo en el principio de la adulación? ¿Usted lo utiliza, no es cierto? Diablo, ¿que si lo utilizo? Por favor, la adulación es una de mis armas más útiles. Con este mortal instrumento extermino a los pequeños y a los grandes. Entrevistador, su asentimiento me interesa. Continúe y dígame cómo utiliza la adulación. Diablo, hago uso de ella de tantas maneras, que es difícil saber dónde empezar. Te advierto, antes de contestar a detalle, que el publicar mis respuestas provocará una avalancha de escarnio en tu cabeza por plantear la pregunta. Entrevistador, aceptaré la responsabilidad. Continúe. Diablo, bien, quizá también aquí admita que te has topado con el mayor secreto sobre cómo convertir a las personas hacia el hábito de la indecisión. Entrevistador, ese es un asentimiento sorprendente. Continúe con su confesión y apéguese a este tema de la adulación. Por ahora ya no más comentarios ni más impertinencias. Cuénteme todo sobre cómo utiliza la adulación para ganar el control sobre las personas. Diablo, la adulación es un señuelo de incomparable valor para quienes desean obtener el control sobre otros. Contiene poderosas cualidades de atracción porque opera a través de dos de las debilidades humanas más comunes, la vanidad y la egolatría. Existe cierta cantidad de vanidad y egolatría en todos. En algunas personas estas características son tan pronunciadas, que literalmente sirven como una cuerda mediante la cual podemos ser atados. La mejor de todas las cuerdas es la adulación. La adulación es el principal señuelo con el cual los hombres seducen a las mujeres. Algunas veces, de hecho, es frecuente que las mujeres utilicen el mismo señuelo para obtener el control de los hombres, en especial de quienes no pueden ser dominados mediante el atractivo físico. Yo les enseño su utilidad tanto a hombres como a mujeres. La adulación es el principal señuelo con el que mis agentes preparan el terreno y ganarse la confianza de las personas de quienes adquieren la información necesaria para comenzar la batalla. Siempre que alguien se detiene a alimentar su vanidad a través de la adulación, yo me movilizo y entro para comenzar a crear otro indeciso. Los no indecisos son difíciles de adular. Yo exhorto a las personas a utilizar la adulación en toda relación humana que sea posible, ya que quienes se ven influidos por ella se convierten en presas fáciles del hábito de la indecisión. El diablo dice, la adulación es el principal señuelo con el cual los hombres seducen a las mujeres. Entrevistador, ¿puede usted controlar a quien es sensible a la adulación? Diablo, muy fácilmente. Como te lo he dicho, la adulación es de vital importancia para atraer a las personas hacia el hábito de la indecisión. Entrevistador, ¿a qué edad las personas son más susceptibles a la adulación? Diablo, la edad no tiene nada que ver con nuestra susceptibilidad a la adulación. Las personas responden a ella, de una u otra forma, desde el momento en que se vuelven conscientes de su propia existencia hasta que mueren. Entrevistador, ¿a través de qué motivo pueden las mujeres ser más fácilmente aduladas? Diablo, de su vanidad. Dile a una mujer que es hermosa o que se viste bien. Entrevistador, ¿qué motivo es más efectivo para cazar a los hombres? Diablo, la egolatría, con una E mayúscula. Dile a un hombre que tiene un cuerpo como Hércules o que es un magnate de los negocios, y ronroneará como un gato y sonreirá como una zarigüeya. Después de eso, ya sabes lo que pasa. Entrevistador, ¿todos los hombres son así? Diablo, no 2 de cada 100 mantienen su ego tan completamente bajo control, que incluso un experto adulador no podría traspasar su piel con un cuchillo mondador de doble filo. Entrevistador, ¿cómo es que una mujer astuta aplica el arte de la adulación para atraer a los hombres? Diablo, por Dios, hombre. ¿Acaso tengo que dibujarte un escenario sobre su método? ¿No tienes imaginación? Entrevistador, sí, tengo suficiente imaginación, Su Majestad. Pero estoy pensando en los pobres incrédulos en el mundo que necesitan comprender la técnica precisa con la que podrían ser adulados para adquirir el hábito de la indecisión. Continúe y díganos cómo es que una mujer puede cazar a hombres ricos y supuestamente inteligentes. Diablo, este es un diabólico truco para ponerlo en juego con las mujeres, pero como exiges la información, estoy imposibilitado para ocultarlo. Las mujeres influyen en los hombres a través de una técnica que consiste, primero, de una habilidad para dar tonos arrulladores e infantiles a sus voces, segundo, entrecerrando los ojos, lo cual produce un hipnotismo en conexión con la adulación de los hombres. Nota de Charón,
Estoy segura de que algunas mujeres se sintieron perturbadas por esto. De hecho, yo misma me sentí así al principio. Pon los ojos en blanco y sigue adelante, aquí hay una verdad. Entrevistador, ¿eso es todo con respecto a la adulación? Diablo, no, eso es solo la técnica. Después viene el motivo por el cual una mujer la utiliza como un señuelo. El tipo de mujer que quizás tiene en mente nunca se vende a un hombre ni nada de lo que le pueda dar. En vez de eso, le vende su propia egolatría. Entrevistador, ¿liso es todo lo que las mujeres utilizan cuando desean adular a los hombres? Diablo, esto es lo más efectivo que utilizan. Esta funciona cuando falla el atractivo físico. Entrevistador, así que debo creer que los hombres grandes, fuertes e inteligentes pueden ser estimulados y manipulados a través de la adulación, justo como si fuesen una masa. ¿Acaso es posible? Diablo, ¿que sí es posible? Está sucediendo en cada minuto del día. Es más, a menos que sean no indecisos, mientras más se elevan, más dura les resulta la caída cuando la experta aduladora toma el control. Entrevistador, hábleme sobre algunos de sus demás trucos con los que provoca que las personas no sean decididas en la vida. Diablo, uno de mis instrumentos más efectivos es el fracaso. La mayoría de las personas comienzan a divagar tan pronto como se encuentran con alguna objeción y ni uno solo de entre 10.000 seguirán haciendo intentos después de fracasar 2 o 3 veces. Entrevistador, así que es su tarea inducir a las personas a que fracasen siempre que les sea posible. ¿Es correcto? Diablo, lo has comprendido bien. El fracaso socava nuestro espíritu. Destruye la confianza en uno mismo, doblega el entusiasmo, entorpece la imaginación y ahuyenta la concreción de objetivos. Sin estas cualidades nadie puede triunfar de manera permanente en ningún proyecto. El mundo ha creado a miles de inventores con capacidad superior a la del fallecido Thomas A. Edison. Sin embargo, nadie ha escuchado hablar de estos hombres, mientras que el nombre de Edison seguirá existiendo porque Edison convirtió el fracaso en un escalón hacia el éxito, mientras que los otros lo utilizaron como un pretexto para no dar resultados. Entrevistador, ¿es la capacidad para superar el fracaso sin desanimarse una de las principales cualidades de Henry Ford? Diablo, sí, y esta misma cualidad es la misma en todo hombre que alcanza el éxito en cualquier empresa. El diablo dice, la capacidad para superar el fracaso sin desanimarse una de las principales cualidades de todo hombre que alcanza el éxito en cualquier empresa. Nota de Charón. En el libro 3 Feet from God entrevistamos a más de 35 de los principales líderes de la actualidad, no sobre sus logros sino sobre sus momentos más difíciles y sobre cómo perseveraron para alcanzar un enorme éxito. Por ejemplo, Julie Crown, la primera mujer que ingresó al Salón de la Fama de Animales de Casta con 3.704 victorias en su haber, compartió sus esfuerzos al inicio de su carrera. Muchos de los propietarios de caballos simplemente no utilizarían a una mujer jockey. Nos dijo que su lema de perseverancia era, sigue haciendo acto de presencia. Y nos compartió, descubrí que si hacía acto de presencia cada día y hacía mi mejor esfuerzo, finalmente me subirían a un caballo tan solo para deshacerse de mí. El resto es historia. La indecisión, pero que pertenece al 98% de los que son posibles indecisos. Diablo, me dedico de inmediato a ocupar la mayor parte que me sea posible de la mente de esa persona. Si su debilidad más grande es el amor al dinero, comienzo a oscilar monedas ante él, hablando figurativamente. Intensifico su deseo y lo induzco a que vaya tras el dinero. Entonces, cuando está a punto de alcanzarlo, se lo arrebato. Ese es uno de mis viejos trucos. Después de haberlo repetido algunas veces, el tipo se da por vencido y renuncia. Entonces me apropio de un poco más de espacio en su mente y lo lleno con el miedo a la pobreza. Ese es uno de mis mejores materiales de relleno para la mente. Entrevistador, sí, admito que su método es muy ingenioso, pero, ¿qué sucede si la víctima lo engaña y se hace de mucho dinero? No llena entonces su mente con el miedo a la pobreza, ¿o sí? Diablo, no. Me apropio del espacio llenándolo con algo que también sirva a mi objetivo. Si mi víctima convierte su amor al dinero en grandes sumas, comienzo a sobrealimentarlo con las cosas que puede adquirir con él. Por ejemplo, provoco que se atiborre de alimentos suculentos. Esto disminuye su capacidad de pensar, pone en peligro su corazón y lo coloca en el camino hacia la indecisión. Entonces,
lo atosigo con intoxicaciones intestinales a través del exceso de alimentos que consume. Eso también disminuye su capacidad de pensar y lo coloca en un mal estado de ánimo. Entrevistador: ¿qué pasa si la víctima no es una glotona? ¿A qué otras locuras puede usted inducirlo para hacerse de esa propensión a la indecisión? Diablo: si la víctima es un hombre, por lo general lo atrapo a través del apetito sexual. El exceso en el sexo logra que más hombres divaguen hacia el fracaso que otras causas combinadas. Entrevistador: así que la comida y el sexo son sus sobornos más certeros. ¿Es correcto? Diablo: sí. Con estos dos señuelos puedo atrapar a la mayoría de mis víctimas, y luego está el amor al dinero. Entrevistador: comienzo a pensar que la riqueza es más peligrosa que la pobreza, si es que hemos de creer en su relato. Diablo: todo eso depende de adquirida. Entrevistador: ¿qué tiene que ver la manera en que se adquirió la riqueza con que ésta sea una bendición o una maldición? Diablo: todo. Si no me crees, observa a todos aquellos que adquieren rápidamente una gran cantidad de dinero, sin tener tiempo para adquirir sabiduría a través de él, y observa cómo lo utilizan. ¿Por qué supones que los hijos de los ricos raras veces igualan los logros de sus padres? Te diré por qué. Porque carecen de autodisciplina, la cual surge cuando se ha sido obligado a trabajar. Observa los récords de las estrellas de cine o de los atletas que de pronto se encuentran en posesión de mucho dinero, pleitesía y aclamación por parte del público. Observa lo rápido que entro y me apodero de ellos en muchos de los casos, principalmente a través del sexo, de las apuestas, de la comida y del alcohol. Con estos atrapo y controlo a las más grandes y mejores personas tan pronto como ponen sus manos en grandes cantidades de dinero. Nota de Charón: piensa en la infinidad de atletas que se han convertido en megacelebridades tan solo para estrellarse y quemarse con su dinero fácil y su fama, y entonces piensa en los millones de jóvenes que los admiraban. Piensa en los que ganan la lotería, en quienes terminan perdiendo todo su dinero en unos cuantos años después de haber ganado. ¿Pudo haber sido por divagar, una caída en las apuestas? Pudo haber sido todo esto creado y orquestado por el diablo. Poniéndolo en otras palabras, el no indeciso toma prestado dinero de un legítimo banquero, si así lo quiere, y paga una legítima tasa de interés. El indeciso acude a la casa de empeños, empeña su reloj y paga una tasa de interés suicida por su préstamo. Entrevistador: deduzco entonces, por sus afirmaciones, que de alguna manera su mano está implicada en todos los problemas y miserias de las personas, aun y cuando su presencia no sea evidente. Diablo: mis trabajadores involuntarios son a menudo mis mejores trabajadores. Verás, mis trabajadores involuntarios son aquellos a quienes no puedo controlar con cierta combinación de sobornos, personas a quienes tengo que dominar por medio del miedo o a través de alguna forma de infortunio. Ellos no desean servirme, pero no pueden evitarlo porque están eternamente atados a mí por medio de su hábito de indecisión. Entrevistador: ahora comienzo a comprender mejor su técnica. Usted soborna a sus víctimas a través de sus deseos naturales y los distrae del camino mientras los induce a convertirse en indecisos si es que responden a su señuelo. Si se niegan a responder, usted planta la semilla del miedo en sus mentes o los atrapa a través de cierta forma de infortunio, y los ata mientras se encuentran deprimidos. ¿Es ese su método? Diablo: así es exactamente como trabajo. Ingenioso, ¿no lo crees? Entrevistador: ¿quiénes prefiere que sirvan como propagandistas, los jóvenes o los ancianos? Diablo: los jóvenes, por supuesto. Ellos pueden ser influidos por la mayoría de los sobornos más fácil que las personas con un juicio desarrollado. Además, permanecen a mi servicio un mayor tiempo. Entrevistador: Su Majestad me ha dado una clara descripción de la indecisión. Dígame qué se debe de hacer para asegurarse en contra del hábito de la indecisión. Quiero una fórmula completa que cualquiera pueda utilizar. Diablo: la protección contra la indecisión se encuentra al alcance de todo ser humano que posee un cuerpo normal y una mente sensata. La autodefensa se puede aplicar a través de estos simples métodos. 1. Piensa por ti mismo en toda ocasión. El hecho de que a los seres humanos se les otorgue el control total sobre nada excepto el poder para pensar por sí mismos, está cargado de significado. 2. Decide en definitiva lo que deseas de la vida, crear después un plan para obtenerlo y estar dispuesto a sacrificar todo lo demás, si es necesario, en vez de aceptar la derrota permanente. 3.
Analiza la derrota temporal, sin importar de qué naturaleza sea o cuál sea su causa, y extraer de ella la semilla de una ventaja correspondiente. 4. Está dispuesto a prestar un servicio útil que sea equivalente al valor de todas las cosas materiales que exiges de la vida y prestar primero el servicio. 5. Reconoce que tu cerebro es un instrumento receptor que puede ser adaptado para recibir la información desde el almacén universal de la inteligencia infinita y ayudarte a convertir tus deseos en su equivalente físico. 6. Reconoce que tu mayor posesión es el tiempo, la única cosa excepto el poder de pensamiento que ya posees y aquello que puede ser convertido en las cosas materiales que deseas. Administra tu tiempo, para que nada de éste se desperdicie. 7. Reconoce el hecho de que el miedo es, por lo general, un material de relleno que el diablo ocupa la parte desaprovechada de tu mente. Este es solo un estado mental que puedes controlar llenando el espacio que ocupa con fe en tu capacidad para hacer que la vida te provea de cualquier cosa que requieres de ella. 8. Al rezar, no implores. Exige lo que quieras e insiste en obtener exactamente eso, sin sustitutos. 9. Reconoce que la vida es un cruel capataz a la cual puedes dominar o ella dominarte. No existen puntos intermedios ni concesiones. Nunca aceptes de la vida lo que no deseas. Si te ves obligado a aceptar lo que no quieres, puedes negarte en tu mente, y eso te abrirá el camino para lo que quieres. 10. Por último, recuerda que tus pensamientos dominantes atraen a su contraparte física a través de la ley definitiva de la naturaleza, por la ruta más corta y más conveniente. Cuida hacia donde diriges tus pensamientos. Entrevistador, esa lista parece una imposición. Deme una fórmula sencilla que combine esos 10 puntos. Si tuviera que combinar los 10 puntos en uno, ¿cuál sería? Diablo, sé decidido en todo lo que haces y nunca dejes pensamientos inconclusos en la mente. Adopta el hábito de tomar decisiones definitivas en todos los asuntos. Entrevistador, ¿se puede romper con el hábito de la indecisión o se hace permanente una vez que se ha creado? Diablo, el hábito se puede romper si la víctima posee suficiente fuerza de voluntad, suponiendo que se haga a tiempo. Existe un punto más allá del cual no puede romperse el hábito. Al rebasar ese punto, la víctima es mía. Se parece a una mosca que ha sido atrapada en una telaraña. Podría luchar, pero no puede salir. Cada movimiento que hace, lo enreda aún más. La red en la que enredo de manera permanente a mis víctimas es una ley de la naturaleza que aún no ha sido aislada ni comprendida por los hombres de ciencia. Capítulo 6. El compás hipnótico. Entrevistador. ¿Cuál es esta misteriosa ley a través de la cual toma el control permanente del cuerpo de las personas incluso antes de apropiarse de sus almas? Todo el mundo querrá saber más acerca de esta ley y sobre cómo funciona. Diablo, será difícil describir la ley de modo que puedas comprenderla, pero puedes llamarla compás hipnótico. Es la misma ley a través de la cual se puede hipnotizar a las personas. Entrevistador. Así que posee usted el poder para utilizar las leyes de la naturaleza como una red en la que mantiene a sus víctimas en eterno control. ¿Eso es lo que afirma? Diablo, no es solo mi afirmación. Es la verdad. Me apropio de sus mentes y cuerpos incluso antes de que mueran, siempre que pueda asustarlos o atraerlos hacia el compás hipnótico. Entrevistador, ¿qué es el compás hipnótico? ¿Cómo lo utiliza para ganar la permanente supremacía sobre los seres humanos? Diablo, tendré que retroceder en el tiempo y el espacio y darte una breve descripción de cómo la naturaleza utiliza el compás hipnótico. De lo contrario, no podrás entender mi descripción sobre cómo utilizo esta ley universal para controlar a los seres humanos. Entrevistador, adelante, pero mantenga su relato limitado a sencillas ilustraciones que surgen desde el rango de mi propia experiencia y conocimiento de las leyes naturales. Diablo, muy bien, haré mi mayor esfuerzo. Tú, por supuesto, sabes que la naturaleza mantiene un perfecto equilibrio entre todos los elementos y toda la energía en el universo. Puedes ver que las estrellas y los planetas se mueven con perfecta precisión, cada uno conservando su propio lugar en el tiempo y el espacio. Puedes ver que las estaciones del año van y vienen con perfecta regularidad. Puedes ver que un roble crece a partir de una bellota y que un pino crece a partir de la semilla de sus ancestros. Una bellota nunca produce un pino y la semilla de un pino nunca produce un roble. Estas son cosas simples que cualquiera puede entender.
Lo que no podemos ver es la ley universal a través de la cual la naturaleza mantiene un perfecto equilibrio a lo largo de una miríada de universos. Tú, criatura atada a la Tierra, tuvieron una momentánea visión de esta gran ley universal cuando Newton descubrió que ésta mantiene a tu Tierra en su posición y provoca que todos los objetos materiales sean atraídos hacia el centro de la Tierra. Él la llamó la ley de la gravedad. Sin embargo, no fue más allá en su estudio de la ley. Si lo hubiera hecho, hubiera descubierto que la misma ley que mantiene a tu Tierra en posición y que ayuda a que la naturaleza mantenga un perfecto equilibrio sobre las 4 dimensiones, en las que se encuentran contenidas la materia y la energía, es la red con la que atrapo y controlo las mentes de los seres humanos. Entrevistador, cuénteme más sobre esta sorprendente ley del compás hipnótico. Diablo, como ya lo he afirmado, existe una forma universal de energía con la que la naturaleza mantiene un perfecto equilibrio entre toda materia y energía. Esta hace un uso especializado de su material universal de construcción dividiéndolo en diferentes longitudes de onda. El proceso de desintegración se lleva a cabo a través del hábito. Comprenderás mejor lo que estoy tratando de transmitir si lo comparo con el método mediante el cual aprendemos a tocar música. Al principio las notas se memorizan en la mente. Después se relacionan entre sí a través de la melodía y el ritmo. Por repetición, la melodía y el ritmo se fijan en la mente. Observa cómo el músico debe repetir sin descanso una melodía antes de dominarla. A través de la repetición, las notas musicales se mezclan y entonces tienes la música. Cualquier pensamiento que la mente repite una y otra vez a través del hábito, crea un ritmo sistemático. Los hábitos indeseables pueden romperse. Estos deben romperse antes de adoptar las cadencias del ritmo. ¿Me sigues? Entrevistador, sí. Diablo, bien, para proseguir, el ritmo es la última etapa del hábito. Cualquier pensamiento o movimiento físico que se repite una y otra vez a través del principio del hábito, alcanza finalmente la cadencia del ritmo. Entonces el hábito no se puede romper porque la naturaleza se apropia de él y lo hace permanente. Es como un remolino en el agua. Un objeto puede flotar indefinidamente hasta que es atrapado por un remolino. Entonces es obligado a dar vueltas y vueltas, pero no puede escapar. La energía con la que las personas piensan, se puede comparar con el agua de un río. Entrevistador, así que esta es la manera en la que usted toma el control de las mentes de las personas, ¿cierto? Diablo, sí. Todo lo que tengo que hacer para ganar el control sobre cualquier mente es inducir a su dueño a la indecisión. Entrevistador, debo entender que el hábito de la indecisión es el mayor peligro a través del cual las personas pierden la prerrogativa o el privilegio de pensar por sí mismos y forjar sus propios destinos terrenales. Diablo, eso y mucho más. La indecisión es también el hábito a través del cual me apropio de sus almas después de renunciar a sus cuerpos físicos. Entrevistador, entonces la única manera en la que un ser humano puede ser salvado de la aniquilación eterna es manteniendo el control sobre su propia mente mientras él está sobre esta tierra. ¿Es verdad? Diablo, has definido la verdad perfectamente. Aquellos que controlan y utilizan su propia mente escapan de mi red. Atrapo a los demás de manera tan natural como el sol que se pone en occidente. Aquellos que controlan y utilizan su propia mente escapan de mi red. Entrevistador, ¿es todo lo que hay sobre el asunto de ser salvado de la aniquilación eterna? ¿No tiene que ver con salvar a las personas aquello a lo que usted llama su oposición? Diablo, puedo ver que piensas con mucha profundidad. Mi oposición, el poder que ustedes, criaturas atadas a la tierra, tiene todo que ver con salvar a las personas de la aniquilación eterna y, por esa razón, es mi oposición quien otorga al ser humano el privilegio de utilizar su propia mente. Si utilizas ese poder manteniendo el control sobre tu mente, entonces te conviertes en parte de ella al renunciar a tu cuerpo físico. Si te niegas a usarlo, entonces yo adquiero el privilegio de aprovechar la renuncia a través de la ley del compás hipnótico. Entrevistador, ¿cuánto de la persona toma al ganar el control sobre ella? Diablo, todo lo que queda después de que deja de controlar y utilizar su propia mente. Entrevistador, en otras palabras, cuando gana el control sobre una persona se apropia de lo que queda de su individualidad hasta el momento en que renuncia a utilizar su propia mente. ¿Es correcto? Diablo, así es como trabajo. Entrevistador, ¿qué hace usted con las personas a las que controla antes de morir? ¿Qué utilidad tienen para usted mientras están vivas?
Diablo, las utilizo, o aquello que queda después de tomar el control, como propagandistas que me ayuden a preparar las mentes de otros a entrar en la indecisión. Entrevistador, no solo incita a las personas a destruir su poder para controlar sus propias mentes, sino que las utiliza para ayudarle a atrapar a otros. Diablo, sí, no doy oportunidad a que escapen de mí. Entrevistador, volvamos al asunto del compás hipnótico. Dígame más sobre cómo funciona esta ley. Muéstreme cómo utiliza a los individuos para que lo ayuden a controlar a otros. Quiero saber algo sobre la forma más efectiva en que lo utiliza. Diablo, eso es fácil. Lo que más me gusta es llenar la mente de las personas con miedo. Una vez que lleno la mente de miedo no se me dificulta hacer que divague hasta haberlo atrapado en la red del compás hipnótico. Entrevistador, ¿qué miedo humano sirve mejor a su propósito? Diablo, el miedo a la muerte. Entrevistador, ¿por qué el miedo a la muerte es su arma favorita? Diablo, porque nadie sabe, y por la naturaleza misma de las leyes del universo, nadie puede probar en definitiva lo que sucede después de la muerte. Esta incertidumbre aterra a las personas. Las personas que entregan su mente al miedo, cualquier tipo de miedo, se rehúsan a utilizar sus mentes y comienzan a divagar. Finalmente entran al torbellino del compás hipnótico del que quizá nunca escapen. Entrevistador, entonces no le interesa lo que los líderes religiosos piensen o digan de usted cuando hablan de la muerte. Diablo, no mientras digan algo. Si las iglesias dejaran de hablar de mí, mi causa recibiría un severo revés. Todo ataque contra mí afianza el temor de los demás, de las mentes que están siendo influidas por este miedo. Verás, la oposición es aquello que evita que algunas personas divaguen. Suponiendo que no se rindan a ella. Entrevistador, dado que afirma que las iglesias ayudan en lugar de obstaculizar su causa, dígame, ¿qué le preocuparía a usted? Diablo, mi única preocupación es que algún día aparezca sobre la tierra un verdadero pensador. Entrevistador, ¿qué pasaría si apareciera un pensador? Diablo, ¿me preguntas qué sucedería? Te diré lo que sucedería. Las personas conocerían la mayor de todas las verdades, que el tiempo que pasan temiéndole a algo, si fuese revertido, les daría todo lo que quieren del mundo material y la salvaría de mí después de la muerte. ¿No vale la pena pensarlo? El diablo dice, si el tiempo que las personas pasan temiéndole a algo fuese revertido, les daría todo lo que quieren del mundo material y la salvaría de mí después de la muerte. Entrevistador, ¿qué está evitando que un pensador así aparezca en el mundo? Diablo, el miedo a la crítica. Quizá te interese saber que el miedo a la crítica es la única arma efectiva que tengo para fustigarte. Si no tuvieras miedo de publicar esta confesión después de habérmela arrancado, perdería mi reino terrenal. Entrevistador, ¿y si lo sorprendiera y la publicara, cuánto tiempo pasaría para que perdiera su reino? Diablo, solo lo suficiente para que una generación de niños creciera para comprenderlo. No puedes arrebatarme a los adultos. Ya los tengo afianzados. Pero si publicaras esta confesión, sería suficiente para evitar que obtuviera el control de aquellos que aún no nacen y de aquellos que aún no han llegado a la edad del razonamiento. No te atreverías a publicar lo que te he dicho sobre los líderes religiosos. Te crucificarían. Entrevistador, pensé que la salvaje práctica de la crucifixión había dejado de estar de moda hace 2000 años. Diablo, no me refiero a una crucifixión en la cruz. Me refiero a la crucifixión social y financiera. Tus ingresos se verían congelados. Te convertirías en una escoria social. Los líderes religiosos, así como sus seguidores, te tratarían con desprecio. Entrevistador, supongamos que decido arriesgarme con aquellos pocos que pretenden utilizar sus propias mentes en vez de asustar a las masas que no lo hacen, las masas de las que usted reclama el 98%. Diablo, si tienes el valor suficiente para hacerlo, capturarás mi estilo. Nota de Charón, sentí un escalofrío recorrer mi espalda la primera vez que leí esto, dado que las circunstancias sin duda evitaron que este manuscrito fuese publicado sino hasta hoy. Si bien fue escrito en 1938, se publicó hasta después del fallecimiento de Hell, en 1970. La publicación tardía del trabajo fue causada realmente por el temor de su esposa a la crítica y a la reacción de los líderes religiosos y de los defensores de la escuela pública, ¿o se debió a la labor del diablo mismo? Y ahora,
la familia y la fundación han decidido que es el momento de compartir el manuscrito con el mundo. Debemos prestar oído a la sabiduría de Hell, descubrir nuestros otros yo y tomar el control de nuestras propias mentes recuperando nuestro destino. Entrevistador: ¿por qué reclama a los que no son científicos? ¿No le gustan los científicos? Diablo: oh, sí, me agradan todas las personas, pero los verdaderos científicos están lejos de mi alcance. Entrevistador: ¿por qué? Diablo: porque piensan por sí mismos y pasan su tiempo estudiando las leyes naturales. Ellos estudian la causa y el efecto. Analizan los hechos siempre que los encuentran, pero no cometas el error de creer que los científicos no tienen religión. Ellos tienen una religión muy definida. Entrevistador: ¿cuál es su religión? Diablo: la religión de la verdad. La religión de la ley natural. Si el mundo crea alguna vez a un pensador fidedigno con la capacidad de penetrar el secreto bien oculto sobre la vida y la muerte, puedes estar seguro de que la ciencia será responsable de la catástrofe. Entrevistador: ¿catástrofe para quién? Diablo: para mí, por supuesto. Entrevistador: volvamos al tema del compás hipnótico. Quiero saber más sobre él. ¿Se parece al principio a través del cual las personas pueden hipnotizarse entre sí? Diablo: es exactamente lo mismo. Ya te lo he dicho. ¿Por qué repites las preguntas? Entrevistador: esa es una vieja costumbre terrenal que tengo, Su Majestad. Para su conocimiento, le diré que lo estoy obligando a repetir muchas de sus afirmaciones para enfatizar. También estoy tratando de ver si lo atrapo en una mentira. No evada el asunto. Vuelva al compás hipnótico y dígame todo lo que sabe sobre él. ¿Soy una víctima de este? Diablo: no ahora, pero apenas si te salvaste de caer en mi red. Caminaste hacia el remolino del compás hipnótico hasta que descubriste cómo obligarme a hacer esta confesión. Entonces perdí el control sobre ti. Entrevistador: qué interesante. ¿No está usted tratando de recapturarme a través de la adulación, o sí? Diablo: ese sería el mejor soborno que podría ofrecerte. Es el soborno que utilicé en ti de manera efectiva antes de lograr aventajarme. Entrevistador: ¿con qué me adulaste? Diablo: con muchas cosas, entre ellas el sexo y el deseo por expresarte. Entrevistador: ¿qué efecto tuvieron tus sobornos en mí? Diablo: provocaron que descuidaras tu principal propósito en la vida y te iniciaron en la indecisión. Entrevistador: ¿eso es todo lo que me hizo a través de sus sobornos? Diablo: eso fue suficiente. Entrevistador: pero ahora estoy de vuelta y lejos de su alcance, ¿no es cierto? Diablo: sí, estás temporalmente lejos de mi alcance porque no estás divagando. Entrevistador: ¿qué es lo que rompió tu conjuro sobre mí y me liberó del hábito de la indecisión? Diablo: mi respuesta podría humillarte. ¿Deseas escucharla? Entrevistador: prosiga y responda, Su Majestad. Deseo saber cuánta verdad puedo soportar. Diablo: cuando encontraste un gran amor en la mujer de tu elección, perdí mi control sobre ti. Entrevistador: así que me acusará usted de ocultarme tras las faldas de una mujer, ¿no es así? Diablo: no, no de ocultarte, yo no lo pondría de esa forma. Diría que has aprendido a darte a ti mismo un antecedente sólido con el aderezo de la mente de una mujer. Entrevistador: entonces la falda no tiene nada que ver con eso. Diablo: no, pero sí su cerebro. Cuando tú y tu esposa comenzaron a combinar cada día sus ideas a través de su hábito del dominar la mente, se toparon con el poder secreto para obligarme a hacer esta confesión. Entrevistador: ¿es la verdad o está usted tratando de adularme nuevamente? Diablo: podría adularte si estuviera solo, pero no puedo adularte mientras utilizas la mente de tu esposa. Entrevistador: estoy empezando a ser consciente algo importante. Comienzo a comprender lo que quiere decir el escritor de ese pasaje en la Biblia que substancialmente dice: cuando dos o más se reúnen y piden cualquier cosa en mi nombre, deberá ser concedido. Es verdad, entonces, que dos mentes son mejor que una sola. Diablo: no solo es verdad, es necesario para que alguien pueda tener un contacto continuo con el gran almacén de la inteligencia infinita donde se encuentra almacenado todo lo que es, lo que fue y lo que puede ser. Entrevistador: ¿existe tal almacén? Diablo:
Si no existiera no estarías ni podrías estarme humillando con esta tonta confesión forzada. Entrevistador, ¿no es peligroso darle esta clase de información al mundo? Diablo, claro que es peligroso para mí. Si fuese tú, no la divulgaría. Entrevistador, volvamos ahora a la técnica a través de la cual aseguras en tus víctimas el hábito de la indecisión. ¿Cuál es el primer paso que un indeciso debe dar para romper con el hábito? Diablo, tener el vehemente deseo de romperlo. Tú por supuesto sabes que nadie puede ser hipnotizado por otra persona sin su consentimiento a ser hipnotizado. Tampoco puede la naturaleza colocar a alguien bajo el conjuro del compás hipnótico sin su consentimiento a ser hipnotizado. El consentimiento puede asumir la forma de apatía hacia la vida, generalmente falta de ambición, miedo, falta de definición de propósito y muchas otras formas. La naturaleza no requiere del consentimiento para colocar a alguien bajo el conjuro del compás hipnótico. Solo se necesita sorprenderlo fuera de guardia a través de cualquier forma de descuido al utilizar su propia mente. Recuerda esto, cualquier cosa que tengas, úsala o piérdela. Todo intento afortunado por romper el hábito de la indecisión debe hacerse antes de que la naturaleza haga permanente el hábito a través del compás hipnótico. Entrevistador, tal como lo entiendo, el compás hipnótico es una ley natural a través de la cual la naturaleza fija la energía positiva de todos los entornos. ¿Eso es cierto? Diablo, sí, la naturaleza utiliza el compás hipnótico para hacer permanentes los hábitos del pensamiento dominante y del pensamiento. Por eso es que la pobreza es una enfermedad. La naturaleza la convierte en enfermedad fijando de manera permanente los hábitos de pensamiento de todos aquellos que aceptan la pobreza como una circunstancia inevitable. A través de esta misma ley del compás hipnótico, la naturaleza también fijará de manera permanente los pensamientos positivos de la opulencia y la prosperidad. Quizás comprendas mejor el principio operativo del compás hipnótico si te digo que su función es fijar de manera permanente todos los hábitos, ya sean mentales o físicos. Si tu mente le teme a la pobreza, tu mente atraerá la pobreza. Si tu mente exige opulencia y espera obtenerla, tu mente atraerá los equivalentes físicos y financieros de la opulencia. Esto concuerda con una inmutable ley de la naturaleza. Nota de Charon. Hill escribió por primera vez acerca de la ley de la atracción en la publicación de marzo de 1919 de la Code and Rule Magazine de Napoleon Hill. En la última década, esta inmutable ley de la naturaleza se ha popularizado alrededor del mundo por el renombrado éxito del libro y película The Secret. Entrevistador, el escritor de esa frase de la Biblia, sea lo que sea que un hombre siembre, eso tendrá que recoger, ¿tenía en mente esta ley de la naturaleza? Diablo, no podía tener otra cosa en mente. La afirmación es correcta. Puedes ver evidencia de su verdad en todas las relaciones humanas. Entrevistador, y por eso es que el hombre que adquiere el hábito de la indecisión en la vida debe aceptar lo que la vida le otorgue. ¿Es eso cierto? Diablo, es absolutamente correcto. La vida le paga al indeciso su propio precio bajo sus propios términos. El no indeciso hace que la vida pague bajo sus propios términos. Entrevistador, ¿acaso el asunto de la moraleja entra en lo que obtenemos de la vida? Diablo, sin duda, pero solo por la razón de que nuestras moralejas influyen en nuestros pensamientos. Nadie puede adquirir lo que quiere de la vida solamente siendo bueno, si eso es lo que quiere saber. Entrevistador, creo que no. Veo lo que quiere decir. Todos estamos donde estamos y somos lo que somos por nuestras propias acciones. Diablo, no, no exactamente. Estás donde estás y eres lo que eres por tus pensamientos y tus acciones. Entrevistador, entonces no existe tal realidad como la suerte, ¿o sí? Diablo, definitivamente no. Las circunstancias que las personas no comprenden se clasifican bajo el título de suerte. Detrás de cada realidad existe una causa. A menudo la causa se aleja tanto del efecto, que la circunstancia puede explicarse atribuyéndosela solamente a la suerte. La naturaleza no reconoce ninguna ley como la suerte. Es una hipótesis creada por el hombre con la cual explica aquello que no comprende. Los términos suerte y milagro son hermanos gemelos. Ninguno de ellos es real excepto en la imaginación de las personas. Ambos se utilizan para explicar lo que las personas no comprenden. Recuerda esto, todo lo que es real es susceptible de probarse.
Ten en mente esta verdad y te convertirás en un pensador más acertado. Entrevistador, ¿qué es más importante, nuestros pensamientos o nuestras acciones? Diablo, todas las acciones siguen a los pensamientos. No puede haber acciones sin haber sido concebidas primero con el pensamiento. Además, todos los pensamientos tienden a revestirse en su contraparte física, pero están obligados a hacerlo. Entrevistador, eso me recuerda pedirle que me hable más sobre usted. ¿En dónde, además de las mentes de las personas, habita y opera? Diablo, opero donde quiera que exista algo que pueda controlar y apropiarme. Acabo de decirte que soy la parte negativa del electrón de la materia. Soy la explosión en el relámpago. Soy el dolor en la enfermedad y en el sufrimiento físico. Soy el general invisible en la guerra. Soy el comisario desconocido de la pobreza y la hambruna. Soy el extraordinario verdugo en la muerte. Soy el que inspira el deseo por la carne. Soy el creador de los celos, la envidia y la avaricia. Soy el instigador de miedo. Soy el genio que convierte los logros de los científicos en instrumentos de muerte. Soy el destructor de la armonía en todas las relaciones humanas. Soy la antítesis de la justicia. Soy la fuerza impulsora de toda inmoralidad. Soy el estancamiento de todo el bien. Soy la ansiedad, el suspenso, la superstición y la locura. Soy el destructor de la esperanza y la fe. Soy el que inspira de las murmuraciones destructivas y del escándalo. Soy el desmotivador de la libertad y del pensamiento independiente. En resumen, soy el creador de toda forma de miseria humana, el instigador de la desmotivación y de la frustración. Entrevistador, ¿y no le llamo a eso frío y cruel? Diablo, yo le llamo definitivo y confiable. La depresión mundial rompió los hábitos de los hombres en todas partes y redistribuyó las fuentes de oportunidad en todos los ámbitos de la vida a una escala sin precedentes. El atenuante con el que el indeciso trata de explicar su indeseable posición es el reclamo de que el mundo no ofrece oportunidades. En cambio, los no indecisos no esperan a que la oportunidad sea colocada en su camino. Ellos crean la oportunidad que se ajuste a sus deseos y exigencias de la vida. Nota de Charón. Geo habla de las grandes oportunidades que surgieron durante la Gran Depresión y de las fortunas adquiridas por aquellos que aprovecharon esas oportunidades. Creo que Geo diría lo mismo en nuestros días. Muchas oportunidades existen hoy en día gracias a la turbulencia económica. ¿Aprovecharás alguna y crearás tu propia oportunidad que se ajuste a tus deseos y exigencia de la vida? Entrevistador. ¿Los no indecisos son lo suficientemente inteligentes para evitar la influencia del compás hipnótico? Diablo, nadie es lo suficientemente inteligente para evitar la influencia del compás hipnótico. Solo se podría evitar fácilmente la influencia de la ley de gravedad. La ley del compás hipnótico fija de manera permanente los pensamientos dominantes de los hombres, sean indecisos o no indecisos. No hay razón para que un no indeciso quisiera evitar la influencia del compás hipnótico porque le es favorable. Le ayuda a convertir sus principales objetivos, planes y propósitos en sus réplicas físicas. Fija sus hábitos de pensamiento y los hace permanentes. Solo el indeciso querría evitar la influencia del compás hipnótico. Entrevistador, la mayor parte de mi vida adulta he sido un indeciso. ¿Cómo es que escapé a ser arrastrado por el remolino del compás hipnótico? Diablo, no has escapado. La mayor parte de tus pensamientos y deseos dominantes desde que alcanzaste la vida adulta, ha sido un deseo bien definido y decidido por entender todas las potencialidades de la mente. Quizá divagaste en pensamientos de menor importancia, pero no lo hiciste con este deseo. Por no haber divagado, estás ahora registrando un documento que te brinda exactamente lo que tus pensamientos dominantes exigían de la vida. Entrevistador. ¿Por qué su oposición no utiliza el compás hipnótico para hacer permanentes nuestros pensamientos más altos y nuestras acciones más nobles? ¿Por qué su oposición le permite utilizar esta maravillosa fuerza como un medio para atrapar a las personas en una red de maldad tejida por sus propios pensamientos y acciones? ¿Por qué su oposición no lo aventaja atrayendo a las personas con pensamientos que las solidifique y las aleje de su influencia? Diablo, la ley del compás hipnótico está al alcance de todo aquel que la utilice. Yo hago uso de ella de manera más efectiva que mi oposición porque yo les ofrezco a las personas sobornos más atractivos para que piensen mi tipo de pensamientos y se entreguen a mi tipo de acciones. Entrevistador,
en otras palabras, usted controla a las personas haciéndoles atractivos los pensamientos negativos y las acciones destructivas, ¿es correcto? Diablo, esa es la idea exactamente. Capítulo 7. Las semillas del miedo. Entrevistador. A menudo me he preguntado por qué su oposición, lo que nosotros, criaturas atadas a la tierra, llamamos Dios, no lo aniquila. ¿Puede decirme por qué? Diablo, porque el poder es tanto mío como suyo. Está tanto a mi alcance como al suyo. Eso es lo que he estado tratando de comunicarte. El máximo poder en el universo se puede utilizar con fines constructivos a través de lo que ustedes llaman Dios, o puede utilizarse con fines negativos a través de lo que ustedes llaman el diablo. Y algo todavía más importante, cualquier ser humano puede utilizarlo de manera tan eficaz como Dios o el diablo. Entrevistador, hace usted una afirmación de gran trascendencia. ¿Puede probar lo que afirma? Diablo, sí, pero sería mejor que lo probaras tú mismo. La palabra del diablo no vale mucho entre ustedes, los pecadores atados a la tierra. Tampoco la palabra de Dios. Ustedes le temen al diablo y se niegan a confiar en su Dios, por lo tanto, solo tienen una fuente a través de la cual podrían obtener los beneficios del poder universal, y esta es el confiar y utilizar su propio poder de pensamiento. Este es el camino directo hacia el almacén universal de la inteligencia infinita. No existe ningún otro camino accesible a cualquier ser humano. Entrevistador, ¿por qué nosotros, criaturas atadas a la tierra, no encontramos el camino a la inteligencia infinita más pronto? Diablo, porque los he interceptado y desviado del camino al plantar en sus mentes pensamientos que destruyen su poder para utilizar sus mentes de manera constructiva. He logrado que les parezca atractivo utilizar el poder de la inteligencia infinita para alcanzar fines negativos a través de la ambición, la avaricia, la lujuria, la envidia y el odio. Recuerda, tu mente atrae aquello en lo que tu mente insiste. Para alejarlos de mí. Oposición, solo tengo que alimentarlos con pensamientos que sean útiles a mi causa. Entrevistador, si entiendo bien lo que está usted diciendo, está admitiendo que ningún ser humano necesita temerle al diablo ni preocuparse sobre cómo halagar a Dios. Nota de Charón, aquí, al igual que en otros puntos durante el diálogo, Geo se vuelve explícitamente teológico. Utilizando al diablo como un florete y dejando salir de la boca palabras sobre el símbolo de la maldad, Napoleón Hill puede expresar sus pensamientos y sentimientos sobre Dios, la inteligencia infinita, como la fuente última de toda su ideología del éxito. Diablo, eso es precisamente. Esta aceptación puede darle inconsistencia a mi estilo, pero tengo la satisfacción de saber que también podría restarle impulso a mi oposición enviando a las personas directo a la fuente de todo poder. Entrevistador, en otras palabras, si no puede controlar a las personas a través de los sobornos negativos o el miedo, entonces desea voltear toda la carretilla de manzanas y enseñarles cómo agradar a Dios. ¿De casualidad está usted también en la política? Su técnica me parece terriblemente familiar. Diablo, ¿que si estoy en la política? Si no estoy en la política, ¿quién crees que inicia las depresiones y obliga a las personas a combatir? ¿En verdad no dejarías esto a la puerta de mi oposición? Como ya te lo he dicho, tengo aliados en todos los ámbitos de la vida que me ayudan con todas las relaciones humanas. Entrevistador, ¿por qué no domina las iglesias y las utiliza sin demora para su causa? Diablo, ¿crees que soy tonto? ¿Quién mantendría vivo el miedo al diablo si doblegara a las iglesias? ¿Quién serviría como señuelo para atraer la atención de las personas mientras yo manipulo sus pensamientos, si no contara con alguna representación a través de la cual sembrar las semillas del miedo y de la duda? Lo más inteligente que hago es utilizar a los aliados de mi oposición para mantener el miedo al infierno ardiendo en la mente de las personas. Mientras le teman a algo, sin importar a qué, mantendré mi control sobre ellas. Entrevistador, comienzo a ver su artimaña. Utiliza usted a las iglesias para plantar la semilla del miedo, la incertidumbre y la indecisión en la mente de las personas. Esta negatividad hace que adquieran el hábito de la indecisión, el cual se hace permanente a través de la ley del compás hipnótico. Entonces la víctima está imposibilitada para ayudarse a sí misma, ¿es correcto? El compás hipnótico, entonces, es algo que hay que observar y respetar. Diablo, una mejor manera de decir la verdad es que el compás hipnótico es algo que debe estudiarse, entenderse y aplicarse de manera voluntaria para alcanzar los fines determinados que se desean. Entrevistador,
Si la fuerza del compás hipnótico no se aplica de manera voluntaria para alcanzar los fines determinados, ¿puede ser un gran peligro? Diablo, sí, y por la razón de que funciona de manera automática. Si no se aplica de manera consciente para alcanzar un fin que se desea, puede y funcionará para alcanzar los fines no deseados. Toma como ejemplo la simple revelación del clima. Cualquiera puede ver y entender que las fuerzas de la naturaleza obligan a todo ser vivo y a toda la materia a ajustarse a sus climas. En el trópico esta produce árboles que dan frutos y se reproducen por sí mismos. Obliga a los árboles a adaptarse a su sol abrasador. Los obliga a crear hojas idóneas para cubrirse de los rayos del sol. Estos mismos árboles no podrían sobrevivir si fueran removidos hacia las regiones árticas, en donde la naturaleza ha establecido un clima completamente distinto. En el clima más frío, produce árboles que están adaptados para sobrevivir y reproducirse por sí mismos, pero no podrían sobrevivir si fuesen trasplantados en las regiones tropicales. De la misma manera, la naturaleza protege a sus animales, brindándoles a aquellos en cada diferente clima un revestimiento adaptado para su confort y supervivencia en ese clima. De igual manera, la naturaleza implanta en la mente de los hombres la influencia de su entorno que es más fuerte que los propios pensamientos del individuo. Los niños son obligados a adoptar la naturaleza de todas las influencias de aquellos que los rodean, a menos que sus propios pensamientos sean más fuertes que las influencias. La naturaleza aplica un ritmo definitivo a cada entorno y todo dentro del rango de ese ritmo está obligado a adaptarse. El hombre mismo tiene el poder de implantar su propio ritmo de pensamiento suponiendo que él ejerce este privilegio antes de que el compás hipnótico le imponga las influencias de su entorno. Todo hogar, todo lugar de negocios, toda ciudad y toda aldea, y cualquier calle y centro comunitario posee su propio ritmo definitivo y perceptible. Si deseas saber la diferencia que existe entre los ritmos callejeros, da un paseo por la Quinta Avenida, en Nueva York, y después por alguna calle en los barrios bajos. Todos los ritmos se vuelven permanentes con el tiempo. Entrevistador, ¿cada individuo posee su propio ritmo de pensamiento? Diablo, sí. Esa es precisamente la principal diferencia entre los individuos. La persona que piensa en términos de poder, éxito y opulencia, implanta un ritmo que atrae estas posesiones indeseables. La persona que piensa en términos de miseria, fracaso, derrota, desaliento y pobreza, atrae estas influencias indeseables. Esto explica por qué tanto el éxito como el fracaso son resultado del hábito. El hábito implanta nuestro ritmo de pensamiento y ese ritmo atrae el objeto de nuestros pensamientos dominantes. Entrevistador, el compás hipnótico es algo parecido a un imán que atrae las cosas con las que tiene una afinidad magnética. ¿Es correcto? Diablo, sí, eso es correcto. Es por eso que aquellos que son golpeados por la pobreza se agrupan en la misma comunidad. Eso explica el antiguo dicho, a la miseria le agrada la compañía. Eso también explica por qué las personas que comienzan a triunfar en cualquier proyecto, descubren que el éxito se multiplica con menos esfuerzo conforme avanza el tiempo. Todas las personas exitosas utilizan el compás hipnótico, de manera consciente o inconsciente, esperando y exigiendo el éxito. La exigencia se vuelve un hábito, el compás hipnótico controla el hábito y la ley de la atracción armónica lo convierte en su equivalente físico. Entrevistador, en otras palabras, si sé lo que quiero de la vida, lo exijo y respaldo mi exigencia con una disposición a pagar el precio de la vida por lo que quiero, y me niego a aceptar cualquier sustituto. La ley del compás hipnótico toma el control de mi deseo y ayuda, por medios naturales y lógicos, a transformarlo en su contraparte físico. ¿Eso es cierto? Diablo, eso describe la forma en que la ley funciona. Entrevistador, la ciencia ha establecido evidencia irrefutable de que las personas son lo que son por herencia o por el entorno. Traen consigo al nacer una mezcla de todas las características físicas de sus innumerables ancestros. Al llegar aquí, alcanzan la edad de la autoconciencia y, a partir de aquí, moldean sus propias personalidades y más o menos forjan sus propios destinos terrenales como resultado de las influencias ambientales a las que están sujetas, especialmente las influencias que las controlan durante la infancia. Estos dos hechos han estado tan bien establecidos, que no existe posibilidad de que cualquier persona inteligente los cuestione. ¿Cómo puede el compás hipnótico cambiar la influencia de nuestro entorno? Las personas que nacen en la pobreza y la ignorancia, tienen una fuerte tendencia a seguir siendo golpeados por la pobreza y la ignorancia toda la vida.
¿Qué puede hacer al respecto el compás hipnótico? Diablo, el compás hipnótico no puede cambiar la naturaleza del cuerpo físico que heredamos al nacer. Sin embargo, sí puede y modifica el cambio, el control y hace permanentes nuestras influencias ambientales. Entrevistador, si entiendo lo que quiere decir, un ser humano es obligado por la naturaleza a adoptar y volverse parte del entorno que elige o del entorno que le es impuesto. Diablo, eso es correcto. Sin embargo, existen caminos y medios mediante los cuales un individuo puede resistir las influencias de un entorno que no desea aceptar, así como también un método de procedimiento por el cual revertir la aplicación del compás hipnótico de fines negativos a positivos. Entrevistador, ¿quiere decir que existe un método definitivo mediante el cual puede lograrse que el compás hipnótico nos sirva en lugar de destruirnos? Diablo, justamente eso quiero decir. Entrevistador, dígame cómo obtener este sorprendente fin. Diablo, para que mi descripción tenga algún valor práctico. Esta será necesariamente extensa porque tendrá que cubrir 7 principios de la psicología que deben ser comprendidos y aplicados por todo aquel que utilice el compás hipnótico para ayudarse a obligar a la vida a entregar eso que quiere. Entrevistador, entonces divida su descripción en 7 partes, cada una de ellas dando un análisis detallado de uno de los 7 principios, con instrucciones sencillas para su aplicación práctica. Nota de Charón, siempre me ha fascinado la forma en que trabaja la mente de Geo. Después de cimentar un caso de muerte inminente, ahora muestra la cuerda de salvación para todo el que busque el éxito. Es un momento decisivo muy importante. Al seguir leyendo, ¿sus 7 principios capturarán tu imaginación como lo hicieron con la mía? Hasta aquí llega esta segunda parte del libro Burlar al Diablo de Napoleón Hill. En este segmento, aprendimos, Hill profundiza en el concepto de la deriva, una condición en la que las personas navegan por la vida sin dirección ni propósito claro. El diablo revela que su mayor arma para controlar a la humanidad es precisamente este estado de deriva. Aquellos que no tienen metas definidas ni piensan críticamente son fácilmente influenciados por el miedo y las circunstancias externas. La deriva es un proceso lento y peligroso que lleva a la inacción y la mediocridad. El diablo explica que la mayoría de las personas caen en esta trampa debido a la falta de propósito, educación inadecuada y dependencia en las opiniones de los demás. La única manera de burlar este control es mediante el desarrollo de un propósito definido y la autodisciplina. La deriva es una condición peligrosa que permite al diablo controlar a las personas. La falta de propósito y la inacción son los principales factores que mantienen a la gente estancada. El diablo usa la deriva para sembrar miedo y duda, manteniendo a las personas alejadas de su verdadero potencial. En el capítulo 5 el diablo, quien sigue revelando las formas en que manipula a la humanidad. El diablo explica que, además de la deriva, utiliza otros factores como el miedo, la superstición, la avaricia y la intolerancia para controlar las mentes humanas. Estos elementos son herramientas efectivas para desviar a las personas de sus verdaderos objetivos y mantenerlas atrapadas en un ciclo de pensamientos y acciones destructivas. El diablo confiesa que mantiene el control sobre las personas fomentando la falta de autodisciplina y empujándolas a tomar decisiones impulsivas que las alejan de su propósito verdadero. Asimismo, explica cómo utiliza la religión y la educación como mecanismos para sembrar miedo y mantener a las personas ignorantes de su propio poder. El diablo utiliza el miedo, la superstición, la avaricia y la intolerancia para mantener a las personas bajo su control. La falta de autodisciplina es otra herramienta clave que el diablo usa para evitar que las personas alcancen el éxito. La religión y la educación pueden ser utilizadas para manipular y controlar, en lugar de liberar a las personas. Que le introduce la ley del ritmo hipnótico, también conocida como el compás hipnótico. Esta ley es una fuerza universal que atrapa a las personas en hábitos repetitivos, tanto buenos como malos. El diablo explica que, una vez que las personas caen en un patrón de pensamiento o comportamiento, el compás hipnótico se activa y comienza a dominar sus vidas, manteniéndolos en un ciclo del que es difícil escapar. El compás puede trabajar a favor o en contra de las personas, dependiendo de los hábitos y pensamientos que cultiven. Hill señala que, al ser conscientes de esta ley, podemos usarla para formar buenos hábitos y evitar caer en la trampa de la deriva. El desafío radica en identificar los patrones negativos que nos controlan y reemplazarlos con pensamientos y acciones positivas. La ley del ritmo hipnótico es la fuerza que perpetúa hábitos y patrones de pensamiento.
Los hábitos negativos fortalecen el control del diablo sobre las personas. Tomar control de los hábitos y reemplazarlos con positivos es clave para superar el compás hipnótico. Él explora cómo el diablo utiliza el miedo para sembrar dudas y controlar a las personas. El diablo explica que hay 6 miedos principales que afectan a la humanidad: el miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a la enfermedad, el miedo a la pérdida del amor, el miedo a la vejez y el miedo a la muerte. Estos miedos son las semillas que el diablo planta en las mentes, llevándolos a la indecisión, el estancamiento y, finalmente, la deriva. El capítulo subraya la importancia de enfrentarse a estos miedos y dominarlos. Hill señala que el antídoto contra el miedo es el propósito definido y la autodisciplina. Al eliminar el miedo, las personas pueden recuperar el control de sus vidas y alcanzar el éxito. Los 6 miedos principales que controla el diablo son la pobreza, la crítica, la enfermedad, la pérdida del amor, la vejez y la muerte. El miedo es la principal herramienta del diablo para mantener a las personas atrapadas en la deriva. La autodisciplina y un propósito definido son las claves para vencer el miedo y recuperar el control. Agradecemos que nos hayas escuchado. Esperamos contar contigo en la tercera y última parte de este libro. No olvides apoyar este proyecto, invitar a tus amigos y estar atento a los próximos capítulos. Si te gustaría escuchar un libro en particular, no dudes en hacérnoslo saber.